Ganó López Obrador o los candidatos de López Obrador el día de ayer en Colombia y en Francia, donde celebraron elecciones muy importantes y la izquierda obtuvo resultados trascendentales. Y ahora van por Brasil y por el Reino Unido. Y sí, estoy hablando a nivel mundial, porque es claro y obvio que la influencia del presidente Andrés Manuel López Obrador ha trascendido las fronteras de nuestro país y se ha convertido en un personaje importantísimo en la esfera política mundial. Tanto así que después del triunfo de López Obrador en el 2018 es que se activó una nueva ola de gobiernos de izquierda y que junto con la pandemia y los desastrosos resultados en Ucrania, pues están llevando a que más políticos muy cercanos a su ideología lleguen a cargos de poder. Esto es importante porque, repito, López Obrador lidera toda esta camada y en una de esas el presidente podría ser llamado en el 2024, después del 2024, a ser secretario hasta general de la ONU. Ojo con el dato. Pero vamos a arrancar con Colombia, porque en Colombia las cosas hay que contarlas como fueron. Y bueno, este es el resultado final. Gustavo Petro ganó con 50.69% sobre su competidor con 47%. En la segunda vuelta electoral, donde únicamente hubieron dos competidores. Pero esta victoria de un personaje que es muy de izquierda, incluso si se dan cuenta, esta es la vicepresidenta, es una indígena. Y bueno, fue también en gran medida, tuvo un montón de votos de indígenas. De todos modos fue muy sufrida porque hubo unos monstruosos intentos de fraude durante toda la jornada electoral. Por ejemplo, el propio Gustavo Petro reveló en este video cómo 2 días antes de que fueran las elecciones, habían podido acceder a la aplicación de la llamada registraduría, que es el INE colombiano, y empezaron a dar datos de cómo habían sido las elecciones. Repito, esto se dio el viernes, cuando las elecciones fueron el domingo. Y miren, ¿y a quiénes daba la victoria? Ahí voy a pausarla. Se la daban al otro candidato. Lo que estamos viendo, repito, es un video 2 días antes de la elección. Habían ya hackeado el INE colombiano, que se le llama la registraduría de entrada. Pero además empezamos a ver otros hackeos muy extraños o fraude electoral que intentaron aplicar el día de ayer. O creo que aplicaron, pero no les dio. Por ejemplo, esta es la boleta. Así. Eran 2 cuadros y aquí ponían un voto en blanco. Es muy raro, honestamente, esta boleta. Y le ponían ahí, ojo, si usted ve algún punto en el cuadro en blanco, pida otro tarjetón, porque con esta jugadita van a anular el voto de Petro en la registraduría. O sea, esto sucedió también un día antes de la elección. Señalaban que si aparecía un puntito en el voto blanco, que decía voto en blanco, se iba a anular ese voto. ¿Y qué pasó? Pues efectivamente el día de ayer empezaron a aplicar esta estrategia de fraude. El propio Petro sube un video en donde vemos, ahí están, cómo están marcadas, ahí lo podemos ver, los casillas de voto en blanco, pues con un rayón, ¿no? Es increíble esto, ¿no? Y ahí está la gente de todos modos dándose cuenta, grabando, filmando, cómo ya estaban aplicando este fraude electoral. En lugares, departamentos, provincias, casillas en donde pues tenían una alta votación. Pero ¿cómo hacen honestamente esta boleta así, no? Es increíblemente extraña. Pero todo era con fraude. Bueno, vaya, hasta Lorenzo Córdoba hizo alianzas con la OEA para allá en Colombia hacer fraude electoral. Y aquí vemos a Lencho precisamente señalando eso, cómo la OEA estuvo financiando su visita a Colombia allá. Vamos a verlo. ¿Quién costeó este viaje, consejero, por cuestiones de Normalmente transparencia? sí, cuando depende del tipo de misión, la OEA financia sus propias misiones de observación a partir de financiamiento internacional. En el caso de la Uniore, es el país huésped el que genera una bolsa de observación, como pasa en México. O sea que la OEA y Lencho Córdoba, y también estuvo Ciro Murayama, por cierto, en Colombia. Aquí está Lorenzo Córdoba vestido con un chaleco de la registraduría. Este es el loguito que está aquí abajo
del INE colombiano. La OEA financió que llegaran Lencho Ciro y todos ellos, ¿no?, expertos en fraude electoral, a que evidentemente hacer un fraude electoral. Todo lo intentaron, que no quede duda, que claro que hubo fraude electoral, claro que hubo manipulación y hackeo, como lo vemos del software de la registraduría colombiana. Claro que hubo anulación de votos con ese tipo de mañas al final que tacharon en este recuadro en blanco, que también por sí mismo era un fraude electoral. Y bueno, hasta llevaron expertos mexicanos en fraude electoral, pagado con dinero de la OEA. Pero no les funcionó. ¿Y por qué no les funcionó? Porque allá en Colombia sucedió lo mismo que en México. Salieron masivamente a votar. Y en particular en lugares en donde, por ejemplo, tardaban hasta 2 días, ¿no?, hasta llegar a las casillas. Pero al final los más pobres, los indígenas, los pueblos originarios, fueron los que sacaron este resultado. Eso debe quedar muy claro. No les alcanzó, pero que lo intentaron, claro que sí lo intentaron. Claro que sí lo intentaron. Y bueno, al final no pudo. También Estados Unidos obviamente estuvo detrás de todas estas intenciones de fraude. No pudieron hacerlo. Y bueno, lo cierto es que esto es una muestra más de que está avanzando algo que inició con López Obrador. El propio presidente el día de hoy lo señaló. Con nosotros inició una nueva etapa progresista en América Latina, señaló hoy el propio presidente López Obrador. Recordando que, bueno, antes del presidente llegó Hugo Chávez, llegó Lula, llegó Evo Morales y arrancó una etapa donde también debía haber llegado López Obrador en aquel momento, pero que fue en 2006, pero no pudo porque le robaron la elección. Pero era una etapa, fue la llamada ola rosa en aquel momento. Y bueno, al final tuvo ahí el líder en aquel momento, sin lugar a dudas, era Hugo Chávez, que de todos modos el hecho de que su enfermedad y su posterior muerte llevó a que todo esto colapsara. Y bueno, al final empezaron a llegar otra vez gobiernos neoliberales a Brasil, Argentina, y bueno, en Bolivia fue el único gobierno de izquierda que se mantuvo. También, claro, Venezuela ya con Nicolás Maduro, Cuba como siempre ha sido. Pero bueno, llegó una ola de neoliberales al poder, pero que ahora están con esta nueva ola, están regresando. Pero lo interesante es que López Obrador no es Hugo Chávez. Hugo Chávez era un militar. Hugo Chávez también organizó golpes de Estado, debemos recordar. Y bueno, Hugo Chávez, digo, no es que le estoy hablando mal de él, pero siendo un militar tenía otras concepciones. Se peleaba con Estados Unidos, tenía un discurso muy anti-yanqui, y el presidente mexicano ha logrado diseñar una estrategia de izquierda, pero sin pelearse con Estados Unidos y menos con las otras potencias. Entonces es una distinta forma de pensar de la izquierda. Y esto creo que ha generado las condiciones idóneas para que lleguen estos personajes nuevos de izquierda con un discurso tampoco tan chocante o polarizador contra Estados Unidos en particular. Por ejemplo, el propio Petro dice un poco lo mismo que López Obrador. Llega el momento de la reconciliación, del amor y todo este tipo de cosas. No llega por lo pronto con la espada desenvainada. Entonces, esto es importante tenerlo claro. Y vean, ¿cómo es el efecto? Este es el efecto. Estos son ahorita los gobiernos de izquierda, los que están en naranjita. Vean todo esto. Todos estos países en Latinoamérica ya los gobiernan gobiernos de izquierda. ¿No? Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, todos esos llegaron después, salvo Bolivia, ¿no? Pero bueno, Bolivia también debo recordar que hubo un golpe de Estado donde México participó en que se revirtiera por completo. Y ahora va Brasil, ¿no? La gran potencia de Sudamérica, donde Lula está encabezando las encuestas y honestamente no veo cómo rayos va a volver a ganar Bolsonaro porque Bolsonaro no tiene ni siquiera el apoyo de Estados Unidos. Entonces, nada más va a quedar islitas. Ecuador, donde hay un banquero, Paraguay y Uruguay, pero la verdad es que las grandes países y potencias en la Sudamérica van a ser de izquierda. Y la verdadera izquierda, ¿no? Hablando de que
Es una izquierda que apela a los más pobres, a los indígenas, a los más desfavorecidos, ¿no? Es esa izquierda, no como la izquierda estadounidense, ¿no? En donde es una izquierda muy parecida al PRD. Por ejemplo, la izquierda española, Pedro Sánchez, no es izquierda verdadera, es izquierda de mentiritas. Y fíjense que no solo fue en Colombia, allá también hubo otro resultado histórico, y en Europa, en donde ganó este personaje que está aquí al lado de López Obrador, Jean-Luc Mélenchon. Este es un personaje también político de verdadera izquierda. Mélenchon propone que Francia salga de la OTAN, propone nacionalizar a Julian Assange y por lo tanto traérselo del Reino Unido. O sea, son esas cosas que propone allá, que es las políticas de verdadera izquierda europea. Él compitió en las elecciones presidenciales contra Macron, perdió porque no tuvo la coalición suficiente, porque también allá en Francia hay muchos partiditos y bueno, no se coaligaron. Bueno, ahorita sí se coaligaron en elecciones parlamentarias, porque bueno, hay un sistema presidencialista parlamentario y bueno, en el Parlamento ayer hubo elecciones. Generalmente el partido del presidente ganaba toda la mayoría y al ganar toda la mayoría tiene derecho a poner todos los cargos en el Ejecutivo, porque ahí siempre se mezcla el Parlamento en estos sistemas con el presidencialismo. ¿Y qué sucede? Que Jean-Luc Mélenchon tuvo un resultado muy sorpresivo, porque su coalición, que se llama NUPES, que es esta que está aquí, acabó en el segundo lugar y le quitó a Ensemble, que es el partido de Macron, la mayoría. La mayoría eran 289 asientos en el Parlamento francés. Con esto, Macron puede gobernar sin problemas, pero no obtuvo 245 y NUPES obtuvo 131, con lo cual se convierte en la principal oposición del país. E incluso con la posibilidad de convertirse y tener ya cargos ejecutivos y evidentemente un fuerte poder de negociación con Macron. El día de ayer el propio Mélenchon lo señaló una victoria totalmente inesperada. C'est une situation totalement inattendue, absolument inouïe. La déroute du parti présidentiel est totale et aucune majorité ne se présente. Nous avons réussi l'objectif politique que nous nous étions donné en moins d'un mois de faire tomber celui qui, avec autant d'arrogance, avait tordu le bras de tout le pays pour être élu sans qu'on sache pourquoi faire. Macron también se vende como un político de izquierda o centroizquierda, ¿no? Pero realmente es un neoliberal muy apegado a Estados Unidos, lo que diga y mande. Y bueno, ahora en Europa, obvio, el tema electoral es lo que pasa en Rusia y Ucrania, pero en particular que todas las sanciones que han puesto los europeos le han pegado a los propios ciudadanos europeos. Y están hartos. La verdad es que, porque las instituciones europeas, los presidentes de todos los países de Europa, la Unión Europea, piden a que sus propios ciudadanos se sacrifiquen para castigar a Rusia. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué yo tengo que dejar de utilizar mi calefacción o mi aire acondicionado para apoyar a Ucrania? ¿Por qué yo tengo que pagar más gasolina para pegarle a Rusia? ¿Qué me ha hecho Rusia a mí? Y esto, honestamente, lo ignoran o lo deciden ignorar los europeos, los líderes europeos de la Unión Europea y de la OTAN, y evidentemente Estados Unidos, todavía más. Entonces, estos son los nuevos políticos de izquierda que empiezan a surgir con mucha fuerza. El otro político de izquierda que también impulsa a López Obrador en Europa y que seguramente va a tener victorias inesperadas es este personaje, Jeremy Corbyn, del Reino Unido. Otro personaje de verdadera izquierda. Y cuando hablo de verdadera izquierda es que también él, si es electo primer ministro, pues al final dejaría libre a Julian Assange, por ejemplo. Nada más que allá en el Reino Unido, bueno, es distinta la elección. Ahí es, como es un sistema parlamentario, pues son los propios diputados y senadores lo que eligen al primer ministro cuando ellos decidan hacerlo. Sin embargo, lo cierto es que, por ejemplo, Boris Johnson está cayendo, pues no está cayendo, es odiado en el Reino Unido. O sea, tiene uno de los
tiene como 20% de las preferencias. Está mucho peor, por así decirlo, que Joe Biden, y eso es decir mucho. Y bueno, por una serie de cosas, ¿no? Porque el Reino Unido ya entró en una recesión real y verdadera. En el Reino Unido también están pagando el alto costo del Brexit, que bueno, fue idea del Boris Johnson. También de la pandemia, en donde allá pusieron unos candados muy fuertes y el propio Boris Johnson se fue de fiesta en medio de la pandemia. Eso también lo detestan. Y claro, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, los ingleses siendo uno de los principales instigadores de la guerra, pero también uno de los principales receptores de las crisis, está también generando una enorme infelicidad, decepción y enojo de los ingleses contra Boris Johnson. Lo detestan. Pero ya no hay elecciones directas, por así decirlo, sino que sí tienen que ser a través de las elecciones parlamentarias que se registran. Pero en una de esas, Jeremy Corbyn acaba siendo primer ministro. Yo veo que está a punto de dar, ¿no?, un bandazo en el Reino Unido, precisamente hacia una izquierda real, que es la que estamos viendo que está llegando pues, en Latinoamérica por lo pronto, y ya vemos que en Europa ha empezado también a infectarse, porque antes estaba la ultraderecha, era como que la opción, la ultraderecha tipo trumpista, pero ya empezamos a ver que podría llegar esta verdadera izquierda. Pero sí, todo esto arranca desde 2018 con el triunfo de López Obrador. Porque antes no había esto. Antes habían puros gobiernos neoliberales y los de izquierda eran estos progres, ¿no? Que, no sé, impulsan el ambientalismo, impulsan el feminismo, el LGBT. Esa era la izquierda, ¿no? Esa es la izquierda estadounidense. Esa era la izquierda que habían creado los neoliberales. Bueno, si vas a ser izquierda, vas a ser de ellos. No la izquierda que apela a los más desafortunados, a los pobres, a los indígenas, ¿no? Esa es la verdadera izquierda. Y a los trabajadores. Entre todo, Trump sería, por así decirlo, de verdadera izquierda al apelar a los trabajadores, ¿no? Podrá ser racista, pero bueno, quiere que los trabajadores les vaya mejor. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.